lo que veo es una falta de capacidad. Que las formas de participación al día de hoy en los asuntos ambientales mudaron, son otras, y que las exigencias de la ciudadanía son otras a las que se proponen en la normativa que tenemos en la materia. Mucha de la normativa que tenemos fue antes de que existiera un Ministerio de Ambiente y de hecho responde a una concepción de ambiente como muy... Bueno, si vamos a tener una industria y un crecimiento económico, bueno, que amortizar como que no sea tan malo. En vez de pensar ambiente como algo integral, como un horizonte país. Y muchas veces los estándares o las decisiones ambientales responden a un horizonte ético europeo, ¿no? En vez de generar nuestras propias visiones, nuestras propias concepciones, nuestras propias definiciones de cómo queremos ver Uruguay. Y yo creo que eso, falta una falta de capacidad en la respuesta de las instituciones, en el acceso a la información, en la transparencia, a la ciudadanía. Ya le damos la bienvenida a Carito Cuesta, que es defensora ambiental, feminista, integrante de CIEDUR. Además, es estudiante de Ingeniería Ambiental y Desarrollo. ¿Cómo estás, Carito? ¿Todo eso sos? Y bueno, multifaceta. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Gracias por venir. Vayamos bien directo a la cuestión, ¿no? ¿Cómo surge tu interés por el tema del ambientalismo? ¿Cuándo nace? Para conocernos así. Y yo qué sé, yo creo que siempre estuvo en diferentes facetas. A ver, creo que en mayor o menor medida todos tenemos un vínculo con el ambiente. Vivimos de él, de eso. De repente hay personas que se posicionan a nivel político en torno a la defensa ambiental, pero nadie está ajeno del ambiente ni de las condiciones ambientales. Si hay comida contaminada, ahí bueno, nos vamos a sentir mal. Si vivimos en un espacio que hace mucho calor o vivimos en una inundación, estamos profundamente conectados. Vos decías, todos tenemos que ver con este tema y recién estábamos hablando fuera de aire de que, sin embargo, estos temas se asocian mucho como a la juventud, ¿no? Temas que atañen a la juventud. Uy, sí, ya van a romper la bola con el tema ambiental. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, a ver, recién hablábamos algo que para mí es muy interesante, que la sostenibilidad y todas las tonalidades de verdes, sostenibilidad, sustentabilidad, si vamos a la definición de dónde es que surge, nace de un informe de Brundtland, que o casualidad o no, es referencia a una mujer. Muchas veces somos las personas feminizadas quienes sostenemos estas luchas, como muchas otras, pero en este en particular se nota. Y en este informe se define sostenibilidad justamente como el uso de los recursos sin comprometer su uso para las generaciones futuras. O sea, cuando hablamos de justicia ambiental y cuando hablamos de justicia climática, la justicia intergeneracional es inherente, es por definición. Y sin embargo, al momento de implementar políticas públicas, al momento de pensar en exploraciones sísmicas, en petroleras, en todo esto, no es que haya un diálogo intergeneracional en la toma de decisiones. Y es ahí donde, bueno, entra en disputa lo que yo siempre digo, el modelo. ¿Qué tipo de gobernanza ambiental? Una que vaya en línea con, bueno, cómo pensamos la sostenibilidad desde una justicia intergeneracional, o, bueno, a veces como un carácter más bancario de, bueno, yo te digo lo que es mejor para vos, a tu futuro. Ahí estabas tocando unos temas que están en agenda, como las prospecciones sísmicas y Sí. este tipo de cosas que están sucediendo acá en Uruguay. Y te quería preguntar, ¿cómo somos los uruguayos frente a estos temas? ¿Nos sensibilizamos o pasa esto que estabas diciendo de que termina llegando de arriba y nos dicen, no, esto funciona así? Bueno, ahí creo que sí, si vamos a los y las uruguayas habría que hacer como una encuesta de INE que venían hablando, pero Claro. de percepción ciudadana. O sea, ahí habría que hacer una encuesta. Creo que de lo que te puedo hablar con más confianza es como de mi percepción en torno a este conflicto ambiental puntual que se está desarrollando, como los hay otros. O sea, en este momento las agendas de conflictos ambientales están saturadas, porque si no es petróleo, es hidrógeno verde, si no es agua, si no es agroquímicos, es como un montón de... Demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. ¿Vieron el meme? Alguien llame a alguien. Sí. Los ambientalistas estamos así. Sí, Bueno, sí. está. Y en esto de las petroleras, yo creo que personalmente, y esto es como una opinión, creo que
lo que está en disputa es algo mucho más profundo. Que las petroleras al principio capaz se tomaron como otro proyecto extractivo, como lo es el hidrógeno verde, como lo es UPM. Sin embargo, lo que propone la llegada de las petroleras a Uruguay es no solo un modelo país, un modelo de desarrollo, sino las capacidades institucionales con las que contamos, ¿verdad? Cuando hablamos de hidrógeno verde y cuando hablamos de UPM, el debate es en soberanía, sobre todo. Cuando hablamos de petroleras, personalmente creo que el debate es en democracia. Porque las petroleras juegan al ajedrez con la política pública de un país. Por un montón de razones. O sea, la industria petrolera, el precio de barril de petróleo, es un precio súper volátil que en los países, para integrar porcentajes altos de su PBI, subsiste de subsidios para que sea rentable para las empresas. Y bueno, y de acá a que surja un primer avistamiento de petróleo pueden suceder 10 años con todo el impacto. Hay algunos académicos que dicen que en realidad todo esto de las exploraciones es para mantener un precio en bolsa, más que para verdaderamente encontrar un petróleo, porque a la medida que uno mantiene la expectativa, también mantiene, bueno... Especulación pura. Claro, y al final es como país nos posicionamos frente a esto, ¿verdad? ¿Tenemos verdaderamente las capacidades institucionales para monitorear, para dar respuesta, para hacer accesible la información, para proteger a nuestras instituciones, nuestras reglas del juego, y no quedar justamente capaz sometidos a otras formas que nos son ajenas? Sí, también hay algo de esto que me causó mucha gracia, de que alguien llame a alguien, que también un poco tiene que ver con el acceso al poder de estas ideas, ¿no? Como claro, habitar espacios de discusión reales y de cambio y de agencia, donde esto se pueda problematizar y llevar a cabo como políticas mucho más amigables con el medio ambiente o sustentables como el país. En esa materia, ¿qué es lo que está pasando con la política ambiental en Uruguay? Y yo lo que veo es una falta de capacidad. Que las formas de participación al día de hoy en los asuntos ambientales mudaron, son otras, y que las exigencias de la ciudadanía son otras a las que se proponen en la normativa que tenemos en la materia. Mucha de la normativa que tenemos fue antes de que existiera un Ministerio de Ambiente y de hecho responde a una concepción de ambiente como muy... Bueno, si vamos a tener una industria y un crecimiento económico, bueno, que amortizar como que no sea tan malo. En vez de pensar ambiente como algo integral, como un horizonte país. Y muchas veces los estándares o las decisiones ambientales responden a un horizonte ético europeo, ¿no? En vez de generar nuestras propias visiones, nuestras propias concepciones, nuestras propias definiciones de cómo queremos ver Uruguay. Y yo creo que eso, falta una falta de capacidad en la respuesta de las instituciones, en el acceso a la información, en la transparencia, a la ciudadanía. O sea, hay un enojo y una frustración muy grande. Esa es la sensación que yo tengo en esto particular de las exploraciones y en general de los asuntos ambientales. Creo que se nota que el Ministerio de Ambiente carece de presupuesto, se nota que, por ejemplo, vinculado en esto de las exploraciones sísmicas, la audiencia que hubo de 5 o 6 horas, a la que no se terminó, o sea, todo ese conflicto y ese estrés, esa tensión, responde, ¿verdad?, a la falta de educación ambiental, responde, o sea, es un problema, digamos, que viene, la falta de trabajar la gobernanza ambiental viene arrastrado de hace tiempo. O sea... Sí, bien arrastrado de hace tiempo. A pesar de ser un país agroproductor, o sea, el vínculo con el ambiente es súper íntimo, ¿no? Sí, y después siento que salimos a embanderarnos con lo de la energía renovable y ese tipo de cuestiones, la energía eólica, y que parecen aparecer hacia el mundo como algo verde, algo así eco-friendly. Claro. Y después tenemos discusiones en agenda que involucran al ambiente, lo que son las construcciones ahora, las posibles construcciones en los bañados de Carrasco. ¿Qué pasa con
con toda la fauna que está en esos lugares, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente? Porque acá no hay algo menor y es que, o sea, cuando hablamos de una falta de capacidad institucional, es que hay muchos temas atravesados por la justicia ambiental que no están siendo atendidos como deberían serlo. Yo esperaba que en un potencial Ministerio de Justicia pudiera haber un espacio para la justicia ambiental, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las escuelas que son fumigadas, ¿a dónde vamos? ¿Al Ministerio de Salud? ¿Al Instituto al Instituto del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Al Ministerio de Ambiente? Cuando hablamos de la plombemia en Uruguay, la contaminación por plomo, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la respuesta que existe de nuestros organismos frente a esos conflictos? O sea, la falta institucional, digamos, transversaliza y la salud humana detrás de todo esto y las infancias, ¿verdad? Porque tampoco es que, por ejemplo, en los temas de cambio climático, que hablamos de intergeneracional y los impactos y la de acá futuro, no es que tengamos estudiado cómo es que eso representa impactos acumulativos. O sea, si nuestros gurises pierden un año de la escuela, ¿cómo eso impacta luego en el desarrollo psicocognitivo? Y si vamos a incluso en la versión como más cruda y capitalista y que así, incluso ¿cuántos miles de millones de dólares perdemos en daños y pérdidas, en capacidades, en nuestros chiquilines por todo esto? Como que falta mucha información, falta presencia en los territorios para dar respuestas y bueno, y eso va a nuestras instituciones, a la academia. ¿Cuántos títulos de grado, cuántas maestrías hay en temas de gobernanza ambiental? Sí, es un tema que nos atañe a todos los seres vivos también, a todos los que habitamos de alguna forma en este planeta. Y hablabas, por ejemplo, de esto de la plombemia. Es algo que pasa mucho en La Teja, por ejemplo. Yo soy de La Teja y hay muchas construcciones y asentamientos sobre como terrenos que están como asediados por el plomo y como todas estas cosas. Y genera como impactos muy, muy concretos y muy significativos, por ejemplo, en los niños que nacen ahí. Pero también me voy, por ejemplo, no solo a nosotros, seres humanos, que a veces como que centralizamos mucho, ¿no? Somos los únicos que vivimos y hacemos uso de la tierra. Lo llevo también a los animales. Hace poco pasó, todo este tema de Francisquita, que justo el día que nombramos que Herbie tiró la noticia de la prospección sísmica, hablamos de eso, y de repente hay personas como que se empezaron a solidarizar mucho, ¿no? Por Francisquita, y ay, qué pena Francisquita, no sé qué, y eso como que genera la imagen y todo, y la historia, la crónica, la narrativa, genera como mucha empatía, pero a la hora de hacer un cambio o a la hora de pensar en políticas, como que las personas siento que no asocian, ¿no? Que una cosa pasa por la otra. ¿Qué ves vos ahí? Claro, es que por momentos parece intangible. Es como, ¿cómo toca una exploración sísmica? Claro. Porque por lo menos un agua contaminada la ves verde, pero una exploración sísmica es como, o ¿cómo toca el cambio climático? Hace calor, pero hace 4 años también hacía calor, o sea, es muy fácil que se vuelva como tecnocrático y separemos las cosas y queden tan analizadas y disociadas, cuando en realidad, tal cual le decís, mal, está todo conectado y de hecho somos parte. O sea, cuando pensamos la salud humana, estamos hablando de una salud del entorno en el que estamos, ¿verdad? Y bueno, y haciendo como un poco homenaje al Pepe, que hace poco estaba acá, él justamente hablaba del que cuando yo escucho esto de crecimiento económico, me acuerdo de eso, del crecimiento material, pero para vivir la vida, más allá de eso. Y eso no es menos relevante, porque cuando pensamos en que asociamos el desarrollo, crecimiento económico, PBI, y bueno, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? ¿Quiénes terminan sosteniendo muchas veces esas industrias? ¿Quiénes, o sea, ¿a qué apuntamos? ¿En beneficio de quién también? ¿Es de todos? Claro. ¿Es de alguno? Sí, exploraciones sísmicas, petróleo, hidrógeno, o sea. Y empiezan a ver con mucha industria extractiva, que hay enorme evidencia en la región que por tener petróleo o tener hidrógeno verde no se van a solucionar toda la carencia de derechos humanos que hay en los países. Sí, que termina generando otro tipo de crisis, ¿no? Claro, y de dependencias, o sea, en Argentina hay petróleo, en Venezuela hay petróleo, o sea, es como que tener petróleo en Latinoamérica. Mejor capaz también, que no. es como también Yo prefiero dar un pasito al costado. Ay, varios decimos eso. Que alguien llame a alguien y que esto pare porque me da miedo. Carito, y como para cerrar,
preguntarte como por el panorama global, ¿no? Estábamos hablando un poco de Latinoamérica, que acá hay un dato que, o sea, Uruguay puede hacer como un esfuerzo, ¿no? Como para estar del lado del medio ambiente, como quien dice, pero el hemisferio norte concentra la mayor parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero por su mayor actividad industrial y densidad poblacional. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se hace en estos casos así? Me encanta tu pregunta. Sí, la razón por la que creo que debamos o no explotar petróleo no va solamente por las emisiones. O sea, si vamos a nivel de compararnos, sí, claro. ¿no? Yo lo que creo que, yendo al escenario internacional, o sea, quiero hablar de eso, pero también quiero dejar un mensaje positivo al final. Por favor. Sobre todo, sí. Aprovecha. A nivel de geopolítica, hay muchos conflictos. Y las agendas ambientales pasan a estar totalmente invisibilizadas porque hay guerra. Entonces todas esas agendas de primer nivel ocupan todo el espacio. Y me parece que no es menos importante establecer un paralelismo entre esos conflictos geopolíticos y la disputa por los recursos. O sea que muchos, si no la mayoría de todos estos conflictos, se basan en una disputa por las tierras raras, por recursos, por petróleo. Entonces, y esto ha sido de los tiempos memoriales y no es menor poner la lupa en eso. O sea, al momento de pensar, bueno, en dónde nos posicionamos Uruguay y a nivel hasta de diplomacia en muchos de los eventos, ¿no? Y creo que ahí Uruguay está bueno que ponga cabeza en dónde se posiciona y también, o sea, cómo habla esto, por ejemplo, estas exploraciones sísmicas de, la tan vanagloriadas energías renovables, a pesar de que en el acuerdo tripartito de energías renovables ya estaban las exploraciones petroleras. Claro. Pero al pensar el multilateralismo, Uruguay tiene mucho para cuidarse, mucho para enriquecerse, mucho para hacer. Y creo que es importante tener a personas que no solamente que logren posicionarse también un poco más desde las ideas. Y lo dejo por ahí porque yo de relaciones internacionales mucho no sé. Podrían traer acá a una persona que trabaja mucho en el espacio internacional, la directora de Cambio Climático, María Fernanda. Ella puede darle más información al asunto. A mí me gustaría, después de capaz como tantas señales de alerta, terminar con un mensaje como de que si bien hay muchos conflictos desarrollándose, si bien el escenario geopolítico está caldente, no hay que olvidar de que en todas y cada una de las extinciones, si se quiere pensar que hubo en el planeta Tierra, quienes sobrevivieron eran las amebas, que eran quimiótrofas, fotótrofas, que de todo se alimentaban, lo sencillo, lo rudimentario. Entonces, si bien el norte cuenta con muchos más recursos para adaptarse al cambio climático, en América Latina hay una enorme riqueza de adaptación, de resiliencia, que ha estado en toda su historia. Entonces hay mucho para lo que podemos aportar a las soluciones y también tenemos todo ganado para poder hacerlo. Que no quede en, todo esto no pasa. No, justamente tenemos todo en Uruguay para hacerlo. Si no es Uruguay, ¿qué país va a ser? Tenemos todo para apostar a un modelo, a desarrollo, a agendas que sigan siendo referencia y aún más. Así que bueno, les invito a todos quienes están escuchando a que se organicen, que se informen, porque son temas complejos. De a poco intentamos cada vez más hacerlo accesible, pero que pongan ese ojo porque nos afecta de primera mano. A veces parece, como decíamos recién, súper tecnocrático, súper alejado, pero está ahí, es donde estamos, es donde vivimos, es donde habitamos el ambiente. Me encantó este mensaje de aliento, porque es cierto que a veces se habla de una cuestión como muy pesimista, que si bien es como muchas veces lo que se viene en la realidad, hay como pequeños rayitos de luz donde podemos como asentarnos, y es esto un poco lo que vos decías, ¿no? De comparar como el hemisferio norte, América Latina, como esto de crear conocimiento y prácticas concretas desde lo que lo podemos llamar el sur global. Desde nosotros, desde acá, conocimiento situado, me parece que es muy importante en todo sentido, no solo en temas de ambiente.